para quienes nos acompañan hoy desde diferentes regiones de Colombia y de otros países. Les damos la bienvenida a esta sesión virtual para la presentación del libro Globalización y Desarrollo de los Territorios, que ha sido organizada por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales que organiza la especialización en Gestión y Planificación Regional del Desarrollo de la Universidad de los Andes. Y en esta sesión tocaremos principalmente temas que profundizan en las líneas de investigación del CIDER, en particular la que se refiere a planificación, gobernanza y desarrollo territorial. Quienes estén interesados en recibir información sobre este programa o sobre las líneas de investigación del centro, pueden escribirnos al correo siderinformación, repito, siderinformación@uniandes.edu.co o a la línea de WhatsApp 350-682-1133. De todas formas, la información les será compartida por chat. Antes de iniciar, les recordamos que sus preguntas pueden escribirlas y sus comentarios a través del chat que tienen en la plataforma durante la actividad y en el espacio de preguntas y respuestas. O también pueden escribirle por chat interno al panelista en preguntas y respuestas. Al final, abriremos un espacio para responder o comentar esas preguntas. Finalmente, les agradeceríamos que cuando termine la sesión llenen una pequeña encuesta que va a aparecer automáticamente en sus computadores o ordenadores. Los invitamos además a interactuar en Twitter con el numeral Globalización y Desarrollo de Territorios. Entonces, luego de esta breve introducción, los dejo en compañía de nuestros invitados para el día de hoy. Entonces, nos acompañan los profesores Juan Carlos Rodríguez Coart y Francisco Alburquerque. Vamos a comenzar con la presentación del profesor Rodríguez Coart. Cuando vaya a hablar el profesor Alburquerque, lo presentaré específicamente. Juan Carlos Rodríguez Coart es uno de los coeditores y coordinadores del libro que hoy se presenta, Globalización y Desarrollo de los Territorios. Juan Carlos Rodríguez es un doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Jaén, en España, con premio extraordinario. Es profesor titular de Economía en la misma universidad, donde imparte clases de desarrollo económico. Ha sido profesor invitado de las universidades de Burdeos, Adam Mickiewicz en Poznań, Zulia Maracaibo y Abdelmalek Sadi en Tetuán. Ha participado en proyectos de cooperación en el África y de investigación y transferencia para la Unión Europea, así como para gobiernos regionales y locales. Entonces, el profesor Rodríguez Coart va a hacernos una presentación del libro. Él fue coautor con el profesor Antonio Vázquez Barquero de la presentación, prólogo, de la introducción y del epílogo, en el cual sintetiza los grandes elementos que fueron tratados en el curso del libro. Entonces, doctor Rodríguez, muy agradecido por su presencia y le damos la palabra. Muchas gracias, profesor Zorro, por su amable presentación. Voy entonces a iniciar mi intervención, una presentación general del libro, que se empezó a gestar a finales del año 18, cuando Antonio Vázquez Barquero y yo pues decidimos abordar este proyecto. Pensábamos en que nos gustaría escribir un libro que recogiera los conocimientos de desarrollo económico actuales para explicar cómo están reaccionando los territorios en el marco del proceso de globalización. Por el camino, los desencantos contra la globalización se iban intensificando en algunos territorios de diversos niveles de riqueza.
La primera intención de abordar el proyecto solo derivó tras algunas conversaciones en un proyecto coral. Así, en la obra participan 30 autores más de 4 continentes con visiones muy diferentes, lo que enriquece mucho la visión general. Han participado autores de España, Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Cabo Verde, China, Polonia e Italia. El conocimiento que los autores tienen sobre la dinámica productiva y de la cultura en las áreas rurales y urbanas y su capacidad de interpretación permiten identificar el camino que siguen los procesos de desarrollo de los territorios. Para llevar a cabo el proceso de coordinación, hemos utilizado las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, a las que tan importante impulso se les ha dado en estos momentos para adaptarnos a la pandemia. El libro pretende ofrecer herramientas para entender la evolución de los procesos de desarrollo de los territorios. Para ello, presenta los cambios en la teoría, los retos que plantea la globalización y cómo se adaptan las dinámicas de los países. La pandemia de la COVID-19 ha intensificado los desafíos a los que se enfrentan los territorios para avanzar en su proceso de desarrollo. Por eso el libro aborda estos desafíos desde una interpretación académica, pero también empresarial, económica, geográfica y política, que muestra la complejidad de un mundo que cambia. La tremenda afectación de las cadenas globales de valor, especialmente las que se refieren al material sanitario, puso de manifiesto la interconexión y la dependencia económica y social que tienen los territorios entre sí, con efectos que alcanzan a todas las áreas y actividades económicas. Antes de la pandemia, la globalización ya estaba dando muestras de tensiones sociales y políticas en algunos países debido a la dificultad de las relaciones comerciales, sobre todo entre las economías más importantes del mundo, y como consecuencia de los desequilibrios que se estaban comenzando a generar. Así pues, la globalización ya se encontraba a mediados de febrero de este año, cuando se estaba perfilando la organización final del libro, ya se encontraba la globalización en una encrucijada. Entonces, el camino que había tomado el proceso globalizador no estaba dando los resultados esperados en aquellos territorios que eran los responsables de haber diseñado el horizonte en el que hoy nos encontramos hace ya más de 30 años y que ahora comienzan a ver amenazada su hegemonía. En el libro se combinan las interpretaciones de arriba a abajo con las iniciativas locales. Esto permite identificar las relaciones entre el mercado y el Estado, los emprendimientos privados y las políticas públicas. Todo esto facilita o debe facilitar la comprensión de los procesos de desarrollo territorial. Es cierto que el afán del libro es complejo, pues en el momento actual el proceso de globalización genera impactos múltiples y diferenciales en diferentes territorios de distintos países y con distintos niveles de desarrollo. Para ello, el libro cuenta con 16 capítulos, una introducción, un prólogo y un epílogo, y se ha dividido en 3 partes que ocupan 400 páginas en las que se abordan las cuestiones que tienen que ver con la atención a los grandes retos del proceso de desarrollo. Se plantean las preguntas como cuáles son los factores impulsores del proceso: la innovación, la formación, la financiación, las instituciones y la gobernanza del desarrollo, la importancia de la geografía y el marco de los escenarios de competencia y cooperación en el medio plazo. La primera parte del libro, bajo el título Globalización y Desarrollo, discute las teorías, estrategias y políticas más adecuadas para impulsar el desarrollo de los territorios en la actualidad. Para ello, en el primer capítulo, Francisco Alburquerque, que nos acompaña en la presentación y expondrá más en detalle su aportación, a partir de un análisis de las distintas dimensiones del desarrollo, señala que las políticas de desarrollo deben ser configuradas de acuerdo con las características de cada sociedad. En el segundo, José Guimón y Juan Carlos Salazar Elena, de la Universidad Autónoma de Madrid, destacan la importancia de la innovación para el desarrollo económico a largo plazo y su responsabilidad en la creación de círculos viciosos o virtuosos de mejora económica y social. El capítulo tercero lo escribe Gioacchino Garofoli, de la Universidad de Insubria, y analiza la evolución de las instituciones
y la gobernanza en los procesos de desarrollo territorial. Pone especial énfasis en los casos europeos y en los ejemplos de éxito de los distritos industriales italianos. En el capítulo cuarto, Luis Collado, de la Universidad Autónoma de Madrid, y José Antonio Segreyes, de la Universidad de Alicante, muestran la importancia de acercarse a la problemática del desarrollo económico territorial con una perspectiva tanto económica como geográfica, de manera que se puedan entender mejor los procesos sociales e institucionales en que se desenvuelve el territorio en el proceso de globalización. A continuación, el capítulo 5, dedicado a la financiación del desarrollo y escrito por Javier Alfonso y Maricruz Lacalle, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, exponen, de acuerdo a argumentos teóricos de la economía del desarrollo, que la financiación del desarrollo se encuentra inmersa en un cambio de paradigma, como consecuencia de los instrumentos e información disponible derivada de la revolución informacional, y resaltan en él los principales mecanismos de financiación para los territorios emergentes. Esta primera parte finaliza con el capítulo 6, en el que Enrique Rueda, de ESADE, plantea cómo el análisis de prospectiva es importante para el desarrollo territorial en tiempos de incertidumbre, como los que estamos viviendo, y muestra una mayor facilidad, teniendo en cuenta esta información, de hacer frente a los retos de la globalización. Asimismo, el libro plantea en la segunda parte los retos a los que se enfrentan los territorios, el desafío de la movilidad en las ciudades, la relación entre los sistemas de pequeñas empresas y las grandes multinacionales en los distritos y clústeres, la importancia de las cadenas globales de valor, la dinámica de las áreas rurales y los desafíos a los que se enfrentan, el policentrismo territorial y su papel en el sistema de ciudades, o la desigualdad. En esta segunda parte, el capítulo 7, escrito por Henry Caicedo y Mónica Sinisterra de la Universidad de Cali y del Cauca, respectivamente, abordan los sistemas de transporte como elemento indispensable para acceder a mejores condiciones del desarrollo local. Mediante un análisis comparativo de casos, muestran la importancia de avanzar en el proceso de gobernanza multinivel de los sistemas de transporte para aprovechar los impulsos de la globalización. A continuación, el capítulo 8, escrito por Fiorenza Belusi, de la Universidad de Padua, y Xavier Molina, Luis Martínez Schaffer y David Valiente, de la Universidad Jaume I, en Castellón, en España, se centran en la importancia de las cadenas globales de valor y el papel que los clústeres juegan en el desarrollo económico territorial. Mediante los ejemplos de más éxito mundial en la industria cerámica, plantean la participación tanto de pequeñas empresas como de las grandes multinacionales en el desarrollo territorial. Capítulo 9, escrito por José Domingo Sánchez, de la Universidad de Jaén, en España también, aborda la problemática de las áreas rurales en el marco de la globalización de los cultivos y los sistemas agroalimentarios, y cómo afecta el aumento de la competencia a la agricultura tradicional. Carlos Zorro, organizador del seminario, presentador de esta sesión, en el 10º, estudia el reto del desarrollo regional policéntrico como instrumento de estímulo de los procesos sociales, políticos y económicos del desarrollo territorial para hacer frente a la asimetría y riesgos de un mundo globalizado. Por último, esta segunda parte termina con un capítulo escrito por Romeo Cotorruelo, de la consultora Inmark, es el capítulo 11, donde estudia las crecientes desigualdades que se están consolidando en un mundo global. Cómo, con diversas estrategias innovadoras, se trata de implantar procesos de desarrollo más igualitario y sostenible para posibilitar el acceso a la nueva sociedad del conocimiento y que promuevan la justicia social y el bienestar del máximo de personas y territorios. Finalmente, la tercera parte se centra en ejemplos que nos pueden otorgar enseñanzas prácticas. Bajo el título de Aprendiendo de la Realidad, se trata la gestión del desarrollo en América Latina, las transformaciones socioeconómicas de África Occidental, el avance de China, la experiencia de Polonia con la política de cohesión europea y la importancia de la I+D+I en América Latina.
Se inicia esta parte con un capítulo que es ya el número 12, donde Óscar Madoeri, de la Universidad de Rosario, en Argentina, hace un análisis de la política y el territorio en América Latina durante las 2 primeras décadas del siglo XXI, que muestra un énfasis más cultural sobre el territorio, la historia y la memoria, resaltando el enfoque de la comunidad de pertenencia. A continuación, capítulo 13, recoge el estudio de África Occidental realizado por José María Mella, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y Arlinda Rodríguez, Domingos Méndez y Daniel Moreno, que son profesores los tres de la Universidad Jean Piaget de Cabo Verde. Presentan el desarrollo económico de la región, sus transformaciones estructurales más importantes, los retos de la productividad a largo plazo del territorio y cuáles son sus desafíos más importantes para el desarrollo económico duradero. En el siguiente, capítulo 14, José Manuel García de la Cruz, de la Universidad Autónoma de Madrid, y Bo Feng, consultora independiente de la economía china, abordan el desarrollo económico de China, que se ha convertido en un gran laboratorio de ideas sobre la transformación productiva y social, la evolución de una sociedad rural a otra urbana y altamente tecnologizada y conectada con las cadenas globales de valor, permite extraer enseñanzas sobre los procesos de equidad y distribución territorial del desarrollo. En el capítulo 15 se trata un caso en Europa, la implementación de la política de cohesión de la Unión Europea en Polonia. Lo escribe Paweł Puszki, de la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, y Anna Dubownik, Celau Adamiak y Barbara Sida, que son profesores de la Universidad de Toruń, también en Polonia. Este capítulo permite aprender sobre cómo la intervención en las regiones relativamente menos desarrolladas puede ser insuficiente para conseguir la cohesión socioeconómica de los territorios menos avanzados dentro de un país, si no se tienen en cuenta los efectos de acumulación de los factores de producción en los núcleos urbanos que se encuentran mejor conectados con los procesos de globalización. Finalmente, en el capítulo 16, el último, Pilar Pérez, del Instituto Politécnico Nacional de México, utiliza el caso de la financiación de la investigación y el desarrollo en América Latina para exponer la necesidad de democratizar el conocimiento, con una visión de largo plazo, evitando que los procesos de desarrollo territorial se ralenticen y no se aprovechen las ventajas que la región ofrece en cuanto a recursos naturales y humanos. En la actualidad, las ventajas competitivas permiten abordar una visión más dinámica de los intercambios, más basada en las decisiones estratégicas de los actores que en la simple dotación de recursos, lo que abre los mercados globales también a los territorios de desarrollo tardío, como muestran algunos ejemplos en el mundo en general, por ejemplo Jalisco, Shenzhen o Bangalore, por citar algunos. De hecho, se trata de un proceso interactivo, ya que el entorno institucional evoluciona con la economía y la sociedad, a medida que las estrategias de las empresas se instrumentan a través de las inversiones, innovaciones y nuevas formas de organización. En un mundo que cambia, como consecuencia del proceso de globalización, se han activado políticas de desarrollo en todo tipo de territorios. Se han introducido innovaciones empresariales, tecnológicas e institucionales para permitir superar los retos y los desafíos a los que se enfrentan los territorios. Podemos destacar 3 tipos de respuestas entre diferentes ejemplos extraídos de los estudios de la OCDE. Territorios que fortalecen su resiliencia, que empoderan a los actores locales, descentralizando el poder y la gestión, o que invierten en educación y en formación de recursos humanos. El reto del equilibrio ambiental o la lidia con los problemas derivados del cambio climático es uno de los grandes desafíos, desde luego, a los que se enfrentan los territorios. La implicación de los diferentes actores locales, no solo públicos, es fundamental para hacerle frente. Las respuestas que se plantean en los capítulos del libro proponen la evolución de una economía tradicional a una economía innovadora y globalizada, para lo que se requieren emprendimientos que van más allá de los mercados, lo que supone una transformación del sistema capitalista. La pandemia es cierto que ha detenido la dinámica de muchos sistemas productivos, por lo que estamos en un momento en el que atravesamos un periodo confuso y que puede configurar un escenario difícil, ¿no?, para los intercambios comerciales. En el libro se argumenta
que el proceso de aumento de la desigualdad que se está produciendo en el mundo tiene efectos que van más allá también del cambio económico, poniendo en riesgo los acuerdos sociales entre los países y dentro de ellos. Por eso creemos que el enfoque del desarrollo territorial participa de la idea de que es necesario impulsar mecanismos que permitan avanzar hacia una dinámica sostenible desde un punto de vista no únicamente económico. Es un proceso lento, es cierto, porque requiere de una población capacitada y joven, que se conecte a las dinámicas globales de innovación y transformación productiva. La expansión del teletrabajo y las videoconferencias en un lapso de tiempo tan corto como el que estamos viviendo muestran que es posible mejorar las posibilidades si se aprovechan los recursos disponibles en el territorio. Una perspectiva, por tanto, basada en la inversión a largo plazo se hace necesaria para hacer frente a la transformación que precisan las economías locales a la hora de superar los efectos de la pandemia COVID-19. Los recursos empleados deben utilizarse también para preparar a los territorios para el futuro y no solo como una respuesta contracíclica, que quizás no sea suficiente en el momento actual. El aprendizaje sobre los errores cometidos en la recuperación de la crisis del 2008 debería haber servido para acometer proyectos útiles desde el punto de vista territorial en los diferentes países. Creemos que la creación de oportunidades para el desarrollo depende del acceso a la educación, a la tecnología, a los servicios financieros. La dinámica institucional y la democratización de los procesos son claves fundamentales para que los territorios participen de los beneficios que se producen en las cadenas globales de valor. Todo ello contribuye a la reducción de las desigualdades personales y territoriales, lo que permite vislumbrar un futuro mejor de las localidades, regiones y de los países. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al profesor Rodríguez por la presentación que nos ha hecho del libro. Como han podido darse cuenta ustedes, pues tiene una amplia cobertura en términos territoriales, me refiero, cubre varios continentes, varios países y presenta en consecuencia visiones muy distintas, pero en algunos casos complementarios y en otros casos que dan lugar a controversias sobre los temas que tratan. Yo quisiera simplemente destacar 3 puntos específicos. En primer lugar, cómo hay procesos en los cuales los territorios pueden fortalecer su resiliencia y que es condición fundamental en este momento. Si se quiere avanzar en un proceso de mejoramiento social, económico y político, que esa resiliencia se fortalezca. En segundo lugar, quisiera señalar cómo la economía tradicional no puede seguir siendo lo que ha venido siendo. Es necesario un vuelco profundo. Más allá de lo que es la economía, hay que incorporar otra serie de elementos que superen el simple juego de los mercados. Eso se plantea en algunos de los trabajos que se incluyen en el libro. Y por último, cómo hay necesidad de superar los riesgos de la creciente desigualdad y para esto, en algunos de los artículos se presentan salidas que valdría la pena estudiar y profundizar. Entonces, muchas gracias, profesor Juan Carlos, y quisiera darle la palabra al profesor Francisco Alburquerque. Francisco es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, en España. Es máster en Desarrollo y Políticas Públicas de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina, CEPAL, en Santiago de Chile. Ha sido director de la División de Gestión Local del Desarrollo en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social, ILPES, del Sistema CEPAL de las Naciones Unidas. Es coordinador del Comité Científico de la Red de Desarrollo Territorial para América Latina y el Caribe, Red de TEL. Entonces, doctor Alburquerque, muchas gracias por acompañarnos y tiene la palabra. Buenos días. El título de mi artículo, que aparece como capítulo 1 del libro que acaba de
presentar Juan Carlos incluye varios términos como son desarrollo, cambio estructural en tiempos de globalización y crisis climática. Sobre los conceptos de desarrollo y de globalización hay bastante ambigüedad, en mi opinión, y algún abuso del lenguaje. Comienzo con el concepto de desarrollo. El desarrollo uno lo puede señalar como una aspiración totalmente legítima de alcanzar mejores condiciones de vida y bienestar. Eso es inobjetable, ¿no? La búsqueda actual de términos alternativos es legítima también, pero entendemos el desarrollo como aspiración de bienestar, de dignidad humana, como más recientemente han subrayado Manuel Castells y Pekka Immonen en el libro sobre reconceptualización del concepto de desarrollo. Pero también el desarrollo es el proceso mediante el cual se aplica una estrategia con políticas determinadas y medidas que buscan llegar a ese objetivo. Y aquí está el problema, porque en general en la práctica se le confunde, se le equipara, se le reduce a crecimiento económico ilimitado. Todos los dirigentes aspiran a que todo siga creciendo, lo cual, desde el punto de vista de la finitud del planeta, es una utopía, como decía André Gorz en el año 72, siguiendo las indicaciones de su maestro rumano Georgescu Roica, que señalaba que, y Gorz lo decía así, la utopía no es pensar en otro sistema, la utopía es pensar que el crecimiento económico ilimitado nos puede llevar a mejorar el bienestar. Esa es la utopía. O como Sergei Latouche ha dicho, en realidad, crecimiento económico ilimitado o desarrollo sostenible es lo que en castellano llamamos un oxímoron, es decir, dos palabras contradictorias. El incremento del Producto Interior Bruto no nos dice nada sobre cuál es el contenido del producto, si son las armas o si son servicios de salud y de educación. No es lo mismo. Ya estaba en el viejo manual de Samuelson este tema, cañones o mantequilla, recordarán algunos de los mayores. Tampoco nos dice nada ese incremento del crecimiento de cómo se hace desde el punto de vista tecnológico, ambiental, laboral, territorial, cultural, con igualdad o desigualdad de género, tampoco sobre cómo se realiza la distribución del ingreso. ¿Cuáles son las actividades que se incluyen? Se incluye la deforestación, por ejemplo, hay que pagar salario y eso suma en el Producto Interno Bruto, y no se incluye el trabajo invisibilizado de las mujeres en los hogares. Eso no se incluye, los sistemas de cuentas no lo tienen en cuenta. Es decir, el crecimiento económico ilimitado como utopía, como aspiración, no parece lo más inteligente. De ahí las versiones ya desde hace años de en Europa el decrecimiento o en el área andina el buen vivir, buscando alternativas a un término excesivamente confuso o excesivamente ideológico, porque es así, forma parte del paradigma de desarrollo. Un paradigma tiene un modelo de producción y un modelo energético, un modelo de consumo, un conjunto de ideas y de formas de pensar, ideologías que sirven para facilitar la reproducción de ese modelo, ¿no? En realidad hay que subrayar, y lo sabemos, el desarrollo no es crecimiento, el crecimiento más cambios, más modificaciones, y tiene diferentes dimensiones, la económica, tecnológica, financiera y comercial, la institucional, cultural y política, la dimensión ambiental de la sostenibilidad y el desarrollo social y el desarrollo humano. Bien, es un primer apartado en el cual hago
llamar la atención sobre la excesiva ambigüedad o ideología de algunos de estos términos que en algún caso nos permiten entender que hay, como en el concepto del buen vivir, críticas razonables relativas al desarrollo, el cual se rechaza esa linealidad histórica con la que se presenta la visión occidental y la visión, por tanto, de una parte de la cultura. El mundo no solo tiene una cultura occidental. Y, por tanto, la defensa de una interculturalidad y la noción, además, de rechazo al antropomorfismo, es decir, tener en cuenta a todos los seres vivos y no solo a los seres humanos, son aspectos que en los objetivos del buen vivir, que podemos llamar así, llevan a otra aproximación distinta al desarrollo. Parecía que en un título que empezaba diciendo desarrollo había que decir algunas cosas respecto a la enorme ambigüedad del mismo, ¿no? Sobre el cual me parece legítimo insistir, ya que estamos con un funcionamiento que en la práctica lo equipara a crecimiento económico ilimitado, que además es imposible, ¿no? La crítica al crecimiento económico ilimitado como paradigma de desarrollo es la tesis que mueve a los planteamientos sobre lo que con más o menos fortuna se llama decrecimiento. Digo con menos fortuna porque normalmente llamar con una connotación negativa a una propuesta positiva de cambiar el modelo no parece a lo mejor lo más coherente desde el punto de vista semántico. Pero los defensores de las ideas, o algunos de los defensores de las ideas sobre el decrecimiento, insisten que se trata precisamente de eso, de empatar, de llamar la atención, de que desarrollo sostenible es un oxímoron, de que decrecimiento no es sinónimo de crecimiento negativo del PIB, no se trata de hacer más de aquello que no se pretende, no se quiere. Hay que cambiar el modelo de producción, el modelo energético predominante, el modelo de consumo o el consumismo que lo acompaña. Pasamos al concepto de globalización, que tiene también bastante que señalar, ¿no? Porque a mí me parece que hay una exageración y una sustitución de la importancia, que yo la sitúo más en el terreno del cambio estructural, de la innovación y de ese núcleo tecnológico energético que mueve las ondas largas del capitalismo. Me estoy refiriendo a Schumpeter, que al fenómeno de los mercados internacionales, a la teoría del comercio internacional y a la economía clásica, en definitiva, que era la economía sobre los mercados. Yo creo que se sitúa mal el tema. Es más importante entender la fase de cambio estructural, porque se trata de cambiar desde dentro y por tanto hay que mirar hacia adentro, no hacia afuera. Sabemos que la inserción dependiente en el escenario económico desigual internacional no llevó al desarrollo de la América Latina, no la llevó. Aludir ahora a las cadenas globales de valor, que es el mismo alegato, no nos va a llevar. Y por el contrario, la pandemia nos señala la necesidad de tener control de algunas de las cadenas cortas de proximidad en la producción y el consumo, y por tanto la necesidad de incorporar políticas locales de desarrollo, un enfoque territorial, algo adaptado a las circunstancias específicas y a las posibles alianzas que se puedan armar para construir estrategias de desarrollo no basadas en supuestos relacionados solo con el comercio, sino sobre todo y fundamentalmente con los temas de la innovación. La incorporación de innovaciones es para mí, como lo fue para Schumpeter, un elemento fundamental en la dinámica económica. La importancia de los sistemas territoriales de innovación, es decir, cómo vinculamos el sector de conocimiento y el sector productivo y cómo lo hacemos en cada uno de los territorios. La larga fase de transición que se abre en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información desde la segunda mitad del siglo XX, ya entrada a la segunda mitad, a lo que Jeremy Rifkin está llamando o ha llamado la tercera revolución industrial, es un elemento clave de cambio hacia esas nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Y por tanto, lo que Carlota Pérez
llamó el paradigma tecnoeconómico, me parece un planteamiento más schumpeteriano que el concepto de desarrollo informacional que plantea Manuel Castells, con todo el respeto a uno de los más grandes intelectuales del desarrollo que tenemos, pero me parece que las aportaciones de los neoschumpeterianos, de la escuela de Sussex, de Christopher Freeman, de toda la literatura relacionada con los sistemas de innovación territoriales, y ese texto maravilloso de Alcarrota Pérez, vinculando las revoluciones tecnológicas y las burbujas del capital financiero, que publicó hace ya casi 20 años, en el 2002, subrayan lo que he dicho. Creo que hay que darle importancia a los fenómenos del cambio estructural, incluso por encima de lo que es el contexto de los tiempos de la globalización. La globalización, esta no es la primera que ha existido. Existió otra que tuvo su final con las 2 guerras mundiales, pero los fenómenos que tienen que ver con ese núcleo tecnológico, energético y productivo explican las ondas largas de la dinámica económica. Por eso me he detenido en poner en el texto, incluso gráficamente, la secuencia de las revoluciones tecnológicas, de las revoluciones industriales y dejando también, para otro lado, los fenómenos relacionados con la globalización como contexto. Pero ahí he insistido en algo que desde que empecé a trabajar en la CEPAL, con ayuda de algunos colegas allá, me pareció claro. En realidad, las exportaciones e importaciones de bienes y servicios en el mundo son apenas la tercera parte de la producción medida en los sistemas de cuentas nacionales. Es decir, la producción interior de los países es las 2/3 partes. No es lo menor, sino lo más importante. Lo mayor. No es lo más dinámico, es cierto. Pero recuerden, según Naciones Unidas, las micro, las pequeñas y las medianas empresas son el 90% del total de las empresas. ¿Qué vamos a estudiar los economistas? ¿Solo para las empresas grandes? Mi maestro, José Luis San Pedro, que al final tiró la toalla y se hizo novelista, ya falleció hace poco, nos decía, ¿cuál es la montaña a la que tienen que mirar o guiarse los economistas? Él decía, es la montaña del hambre, de la pobreza. Ahí es donde están los grandes problemas. No es la montaña de Mitsubishi, Google, Amazon. No, no solamente eso. Eso, si quieres ganar plata, ponte a intentar trabajar ahí. Pero si eres un intelectual que además no renuncias a tener valores y valores éticos, tu compromiso como intelectual es mirar a dónde están los principales problemas, dónde está la mayoría, la inmensa mayoría silenciosa. 90% de las empresas formales en el mundo. Añádanle las economías informales. Añádanle que, según también estimaciones de Naciones Unidas, son casi el 70% de las empresas en el mundo. Estas micro, pequeñas y medianas empresas son el 60 o el 70% del empleo. No es menor. Ahí está el ingreso de los que menos tienen. Y suponen en torno al 50% del PIB, una cosa tampoco despreciable. Pero sobre todo, el cobrar conciencia de lo que hoy día la pandemia también nos mostró. Necesitamos cadenas cortas de producción eficiente, sobre todo en la atención de necesidades básicas, en el trabajo de proximidad, que en España llamamos a eso producción kilómetro cero, no sé cómo lo llamarán ustedes, pero tiene que ver con las actividades esenciales, eso que algunos investigadores británicos empiezan a llamar la economía fundamental. Incluyo, por tanto, un capítulo a los planteamientos de Keref y sus colegas sobre las bondades de las cadenas globales de valor. Yo creo que es el viejo alegato a la inserción dependiente del desigual sistema económico internacional. Daniel Rodrik, uno de los economistas neoclásicos más influyentes, posiblemente para mí, desde luego, más importante, ha señalado que se necesita una globalización más inteligente, no más fuerte. Una que sea capaz de combinar el avance de la democracia con el avance de una fortaleza de las economías nacionales y, por tanto, a eso llama él
una economía más inteligente, porque llama la atención también, el capitalismo no constituye un único modelo. Hay, y esto me parece importante subrayarlo, diferentes formas institucionales de organización de los mercados de trabajo, de las finanzas, del gobierno de las empresas, de la sostenibilidad ambiental, de la igualdad de género. Es decir, dejemos de referirnos a la vieja discusión sistémica de sistema capitalista, socialista. Busquemos la forma de organización de estas instituciones o de regulación de las actividades. De esta manera, apareceré en el libro, creo, aquí lo he podido mirar, como una aportación marginal, pero una aportación que les invita a ustedes a tomar decisiones por ustedes mismos. Como han dicho mis colegas, hay muchos puntos de vista muy conflictivos en ocasiones y hay que pensar. El pensamiento es el arma fundamental en el que tratamos de enseñarles algo, que no es otra cosa que el que vean ustedes los argumentos, razónenlos, tomen las decisiones que les parezcan más apropiadas. Pero no olviden los valores. No olviden, como ha dicho Carlos y Juan Carlos, que no solo son temas económicos, son temas sociales, psicológicos, antropológicos. Se necesita una transversalidad, que es lo que nos está quizá faltando. Termino con Rodri. La intensificación del libre comercio internacional de mercancías, la impresionante globalización financiera internacional en estas últimas décadas han exacerbado las desigualdades a nivel mundial, han acentuado los niveles de desempleo, han erosionado el pacto social al interior de las naciones, y todo ello requiere programas sociales importantes, así como una adecuada regulación internacional. Combinar, por tanto, una globalización inteligente, distinta a la actual, con un fortalecimiento, no debilitamiento, de los gobiernos territoriales, nacionales, las políticas locales de desarrollo y avanzar en una democracia más participativa, me parece los grandes retos frente a este panorama en el cual la crisis sanitaria es, en el fondo, también parte de esa crisis ambiental a la que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Francisco por esta interesante presentación. Obviamente no tiene sentido que yo trate de resumir ni mucho menos lo que él ha dicho, mejor dicho que cualquiera. Y de todas maneras me parece pertinente subrayar unos pocos puntos, que serían los siguientes. En primer lugar, un crecimiento ilimitado no es inteligente. Un crecimiento ilimitado, tal como está siendo medido y concebido, está incluyendo como cosa absurda, me parece a mí, y supongo que él también, por ejemplo, toda la producción para autodestruirnos, pero en cambio no incluye una cosa tan importante como es el trabajo que se hace en la economía del cuidado, el trabajo de la mujer, etc. En segundo lugar, me parece clave señalar que esta expresión desarrollo sostenible es un oxímoron, o sea que es una contradicción. Si entendemos por desarrollo un crecimiento de la economía como se entiende principalmente, primordialmente. Entonces, si entendemos el desarrollo en otros términos, puede que no, pero si lo entendemos como crecimiento, definitivamente es una contradicción hablar de que puede haber sostenibilidad, y el mundo nos lo está mostrando hoy, cuando hay un agotamiento progresivo de los recursos. En tercer lugar, es importante resaltar, dentro de todas las cosas interesantes que él nos planteó, cómo los grandes problemas de la economía están en la pobreza. No es el problema de las grandes empresas, sino el problema de la gente que realmente pues, tiene necesidad de subsistir, tiene necesidad de oportunidades, las microempresas que, a pesar de lo que habitualmente se supone,
no producen nada y que sin embargo son fuente importante de riqueza. Un cuarto punto es que se requiere una globalización inteligente, no más fuerte. No es más la fortaleza y expansión de la globalización en su velocidad, sino la inteligencia con la cual podría eventualmente seguir. De lo contrario, tal como está actualmente, y como decía Morán, eventualmente es un tren cada vez más rápido y cada vez más cómodo, pero que va a desembocar directamente al abismo. Y por último, me parece que la conclusión es muy importante. No olvidar los valores. En estos procesos, los valores son fundamentales y sin los valores estamos, siguiendo la metáfora del tren, descarrilándonos fácilmente. Muchas gracias, profesor Francisco. Yo voy entonces ahora a hacer una pequeña intervención con respecto al artículo que publiqué en el libro y que se denomina caracterización del desarrollo policéntrico en la globalización, desarrollo regional policéntrico en la globalización. Y yo creo que es importante, obviamente, recordar, porque ustedes seguramente todos conocen unos pocos términos. En primer lugar, entender qué es un centro. Vamos a hablar de desarrollo policéntrico, entonces, ¿qué es un centro? Vamos a definirlo de la manera más elemental como un lugar real o virtual al que llegan flujos de distinta naturaleza. Pero si hablamos de centro, entonces estamos hablando de red, porque si llegan flujos allá es porque hay, por una parte, alguien que emite esos flujos, que pueden ser de muy distinta naturaleza, y hay algunos canales por los que esos flujos llegan y el centro los recibe. Ese centro en el lenguaje de las redes es un nodo. Entonces, por red entendemos un sistema en el que un conjunto de canales de distinta naturaleza conduce flujos también heterogéneos. Hay flujos de poder, flujos financieros, flujos, inclusive flujos afectivos que circulan entre los distintos centros. Ahora bien, aquí las redes de las que vamos a hablar son solamente aquellas que enlazan procesos de producción, distribución y consumo, bienes, más allá de eso también dinámicas culturales y demás, que están dentro de una región. Por eso hablamos de policentrismo regional. ¿Por qué hablamos de centros urbanos? Simplemente porque en el mundo contemporáneo las ciudades son los centros hacia los que converge la inmensa mayoría de los flujos de los que hemos hablado y que además son el centro, el punto, el nodo donde se generan otros flujos. Y también el lugar donde los flujos que se reciben pueden transformarse, pueden modificarse. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de policentrismo en una misma región? Lo que queremos decir, en primer lugar, es algo elemental, y es que en una determinada región existen varios centros. Eso es lo más elemental, pero lo que entendemos aquí por policentrismo regional es que esos centros están no solamente interconectados entre sí, sino que esa interconexión tiene una serie de características que la hacen diferente a las interconexiones que sobre todo en el mundo contemporáneo se dan en el sentido de unas interconexiones en que hay un centro que domina y unos centros que simplemente reciben las órdenes que les da ese otro centro hegemónico. Ahora, ¿qué características entonces tendría una región policéntrica? Para que la región sea efectivamente policéntrica, yo permitiría plantear algunas características que diré más adelante, pero fundamentalmente, insisto, lo fundamental es que en esa región los flujos no estén simplemente controlados por una de las ciudades que existen dentro de la región, que no sean relaciones asimétricas, que haya diálogo, que haya acuerdos explícitos o implícitos que eviten una dependencia profunda de un centro con respecto a otros. Ahora, la cuestión es compleja, porque no todos los centros están en un plano de igualdad en una región. Hay planos nacionales, hay planos locales, en fin. De todas maneras, esta complejidad tiene que ser tenida en cuenta en el momento de estudiar el policentrismo regional. Entonces, no es un concepto que se maneje de una manera simple. Aquí, repito, voy a
referirme solamente a regiones que tienen varios centros interconectados entre sí. Al final del artículo hay una referencia al caso colombiano que en este momento no voy a desarrollar. ¿Qué importancia tiene que una región sea policéntrica? Yo pienso que la importancia viene desde dos puntos de vista, entre otros, obviamente. En primer lugar, desde la perspectiva de la democracia y en segundo lugar, desde la perspectiva del desarrollo. En primer lugar, desde la perspectiva de la democracia. ¿Por qué? Porque si suponemos que la democracia implica que el poder surge de la base, el hecho de que no haya solamente un centro que imponga sus puntos de vista, sus decisiones, sus orientaciones, es un avance hacia formas democráticas. Desde la base, si hay varios centros interconectados que no tienen una dependencia con respecto a otro de una manera absoluta, de una manera fuerte, quiere decir que hay posibilidades de que surja realmente un proceso democrático en el nivel regional. Entonces, obviamente, esta idealización no puede eliminar y suprimir todas las asimetrías que existen en el mundo de hoy y que en alguna forma se han mencionado por parte de los expositores anteriores. Democracia. Segundo punto, les dije desarrollo. Desarrollo que lo vamos a entender aquí sin entrar en las discusiones conceptuales que pueden ser muy largas y muy interesantes, que en alguna medida planteó el profesor Albuquerque. Vamos a entender aquí por desarrollo simplemente un proceso de perfeccionamiento humano en armonía con la naturaleza. Es algo a lo que yo creo que la mayor parte de la población puede, que algo que puede ser suscrito por la mayor parte de la población del mundo. Y la idea es que si estamos en una región policéntrica, los distintos centros pueden contribuir a impulsar el camino, el avance hacia ese perfeccionamiento, hacia esa situación mejor, individual y social, que si solamente tenemos un centro. El policentrismo implicaría que varios centros pueden aunar esfuerzos para conseguir ese mejor estar y ese mejor ser, y no simplemente estar dependiendo de un centro urbano. Ahora bien, ¿cuáles son las características que estaba planteando que tendrían hoy las regiones policéntricas? En primer lugar, esas regiones son ámbito de intersección entre lo global y lo local. Ya se señaló aquí la importancia de la globalidad hoy. No podemos entender lo local sin lo global. Lo local y lo global son caras de una misma moneda. En lo local se reciben y se generan los impulsos que luego se van a volver globales. Innovaciones, decisiones políticas, etc. En consecuencia, para entender regiones policéntricas hay que entender la inserción de los distintos centros que hacen parte de esas regiones dentro del mundo global y obviamente de sus relaciones horizontales. En segundo lugar, el policentrismo regional es un punto a favor, ya lo dijimos a mi juicio, en términos de democracia, en términos de contribución al desarrollo, pero no puede ser idealizado, ni mucho menos. Los centros con más capacidad social, económica, institucional, por ser asiento de grupos dominantes, pues tienden a generar y a transmitir un mayor número de flujos, muchas veces favorables a los intereses de tales grupos, y a incidir sobre los distintos centros y sobre las regiones en función de tales intereses. Entonces, policentrismo no implica necesariamente una mayor equidad, una mayor democracia. Creo que puede contribuir a esto, pero no podemos crearnos ilusiones que no son necesariamente, y hay algunos estudios que se han hecho en ese sentido, de programas específicos que han tratado, digamos, de construir unas áreas policéntricas y que finalmente han fracasado porque hay alguien que domina, hay alguien que se impone y que finalmente impide que lo que se pensaba lograr como una región efectivamente policéntrica deje de serlo. Una tercera característica es lo que se ha llamado la glocalización, que implica una relación más directa entre lo global y lo local, ya lo dijimos. No desconocemos que la parte regional es fundamental. Entonces, tenemos dos tipos de relaciones, unas verticales, local, global, y unas horizontales que van a lo largo de lo regional y que obviamente están permeadas por lo global. Pero obviamente lo regional y lo local permean también lo global.
Otra característica, las teorías de la localización antiguas, llamémoslos así, de hace mucho tiempo, las últimas de Cristales, Roche, etcétera, que han sido bien relacionadas por Krugman, entonces implican un papel fundamental de la proximidad física. Aquí no se niega que eso pueda seguir siendo un referente, pero es importante entender que hoy muchos procesos de decisión tienden a concentrarse por fuera de los ámbitos inmediatos, territorialmente hablando. Entonces, esto tiene que ser tenido en cuenta, tiene que replantearse completamente la teoría de la localización. Algo más, y es que la organización territorial no son de ninguna manera ajenos a la acelerada revolución tecnológica y geopolítica del mundo. Ya lo mencionaba el profesor Albuquerque, por ejemplo, cómo estamos en las revoluciones industriales, se habla de la tercera o la cuarta revolución, cómo se pasó de la revolución industrial a la mecanización, que fue una segunda revolución, la electrificación, y finalmente ahora se está pasando a todo lo que es la inteligencia artificial. Esto está transformando también a las regiones, está transformando la manera como las relaciones entre los distintos centros urbanos en el interior de una región y por ende el policentrismo se modifican. Tenemos que ser conscientes de la importancia de estas transformaciones si queremos entender, y no solamente entender, sino promover orientaciones para un mejor estar dentro de esas regiones. Ahora, esta conformación regional policéntrica favorece los flujos de información. La información circula mucho más fácilmente y circula también en consecuencia el conocimiento que puede surgir de esa información. Ahora bien, este conocimiento se transmite cada vez más en tiempo real, pero también se transmiten las falsas noticias que pueden completamente distorsionar y cambiar los procesos. Ojo, entonces desde el punto de vista territorial hay que tener también tremendamente en cuenta todos estos procesos como no solamente se dan y pueden ser rápidos y pueden ser importantes y grandes, sino, como decía el profesor Albuquerque, tienen que ser inteligentes. Yo no puedo asumir cualquier proceso de manera automática si no tengo que reflexionar sobre él. Y esto tiene relación con otro concepto que ha venido fortaleciéndose, que es el de ciudades inteligentes, que podríamos pensar que una región policéntrica es una región en la que hay varias ciudades inteligentes. Pero cuando hablamos de ciudades inteligentes, se utiliza mucho ahora el concepto de smart cities. Estas ciudades smart cities, para algunos son simplemente aquellas que tienen un fuerte componente informático y que son capaces de gestionar sus procesos desde la informática de punta. No obstante, entonces debemos tener en cuenta esto que acabamos de decir, creo yo, o sea, que una ciudad inteligente no es aquella que maneja a la perfección los últimos instrumentos informáticos, sino aquella que es capaz de responder de manera satisfactoria a las expectativas de sus habitantes en armonía con la naturaleza. Finalmente, algunos puntos adicionales, y es que para llegar a ese conocimiento hay que fortalecer el aprendizaje de la población. Yo no puedo llegar a tener realmente una región policéntrica si no tengo una población que haya pasado por procesos de aprendizaje que le permitan asimilar su conocimiento y además a generar nuevo conocimiento, más aún a saber del conocimiento que llega, que acepta y que no acepta. No podemos aceptar cualquier cosa, sino que tenemos que tener la capacidad de juzgar acerca de lo que le conviene, lo que nos conviene en una determinada ciudad y lo que no nos conviene. En este sentido está la idea de desarrollo endógeno, dentro de cuyos autores más importantes está justamente el profesor Vázquez Barquero, que nos señala cómo
Yo puedo generar mi propio desarrollo, mi propio conocimiento, pero también puedo asumir el de afuera. Sin embargo, para asumirlo de una manera inteligente, racional, tengo que endogenizarlo. O sea, mirar si me sirve, mirar si lo aprovecho y cómo lo voy a hacer. Desarrollo endógeno. Resumiendo, yo diría hoy que los procesos de desarrollo avanzan hoy bajo varias formas específicas. En primer lugar, nuevas formas de espacialidad, caracterizadas por el paso de una territorialidad contigua a una espacialidad compleja. En segundo lugar, nuevas formas de inserción y de interrelación entre los lugares, que son surgidas de la expansión de la virtualidad y de las transformaciones en la tecnología de la producción. Y obviamente de las nuevas relaciones sociales complejas que se van formando a partir de esto. En tercer lugar, señalar que esta territorialidad está siendo rota de una manera tal vez definitiva y está cambiando la rígida institucionalidad formal que explícita o implícitamente predominaba entre las naciones y en el interior de los estados-nación. Siguiendo nuevamente a Vázquez Varguero, diríamos que las regiones policéntricas pueden ser espacios donde los diferentes actores interactúan y al abordar conjuntamente emprendimientos y proyectos generan procesos de aprendizaje y de innovación que surgen y favorecen el crecimiento y la tecnología. Concluyendo, diría que los procesos de desarrollo policéntrico regional, bien entendidos, podrían ser más efectivos, menos asimétricos y en consecuencia más abiertos a una gobernanza democrática, cuando las redes que los estructuran entonces tienen varios nodos anclados en la misma región y articulados entre sí. Y aquí la pertinencia de promover un policentrismo regional que permita que los estímulos asociados con el desarrollo se transmitan de un lugar a otro dentro de la región, en vez de concentrarse en una localidad, reproduciendo fenómenos de asimetría, centralización y exclusión. Evidentemente, esto no es la solución y probablemente el elemento más importante de la solución que estamos esperando, pero sí es un punto a favor de un elemento que puede contribuir a esa solución. Entonces, pues les agradezco las presencia y vamos a mirar algunas preguntas o comentarios que puede haber y que vamos a transmitir en la siguiente forma. En primer lugar, ante las limitaciones del PIB, Producto Interno Bruto, y cómo sería la mejor forma de medir ese crecimiento económico, primera pregunta, y otra ligada con la anterior, ¿cuál sería la forma más aceptable de evaluar de alguna manera eso que estamos llamando desarrollo? Entonces yo le pediría el favor a nuestros expositores invitados, expositores Juan Carlos y Francisco, de responder. ¿Cómo medir crecimiento económico, dadas las limitaciones del PIB, y cómo evaluar de alguna manera el desarrollo? Entonces, por favor, comencemos por Juan Carlos, profesor Rodríguez, por favor. Sí, Carlos. Bueno, hola de nuevo. Bueno, muy brevemente, efectivamente, el PIB es un indicador que es el indicador más utilizado para hablar de crecimiento económico, obviamente, e incluso, como ha dicho Francisco Alburquerque, se identifica muchas veces el desarrollo económico o el nivel de desarrollo económico con el PIB per cápita, ¿no? Con el PIB por habitante. Pero, evidentemente, el PIB desde hace ya muchos años se admite de manera general, no, nadie lo pone en duda, que el PIB es un indicador muy limitado para recoger el concepto no ya del desarrollo, sino incluso del propio crecimiento.
porque hay muchas actividades que no se computan. Entonces, bueno, desde hace ya muchos años la Organización de Naciones Unidas pues elabora el índice de desarrollo humano, que al menos incorpora al PIB los aspectos sanitarios y educativos, ¿no? Que complementan de esa manera con algo que es fundamental para el desarrollo económico, como es la salud, para el trabajo de las personas y, desde luego, la formación. Pero hay muchos otros indicadores que se están utilizando, pero que no se han generalizado. De uso común, ¿no? Es decir, que el PIB seguirá siendo durante un tiempo, y fundamentalmente a mí me gusta más utilizar por eso el IDH para comparar los países, porque los demás indicadores no están muy popularizados. ¿Y la otra pregunta cuál es? Perdona, Carlos. Sí, la otra pregunta se refiere, ya les digo, en algún momento, a cómo evaluar de alguna manera el desarrollo. Yo creo que ya la has contestado en la medida que estás hablando Sí, del índice de desarrollo humano. efectivamente. Bueno, profesor Alburquerque, por favor. Profesor Francisco, no sé si tengas algo que comentar. Soy un mal utilizador de tecnología. Ahora se me oye, ¿no? Mira, Sí, solo se oye quiero muy dar bien. una referencia bibliográfica, no es por erudición académica, pero cuando la crisis financiera del 2008, el presidente francés llamó a una comisión de expertos, entre la que estaban Stiglitz, que había sido jefe del Servicio de Estudio del Banco Mundial, muy crítico con el recetario del consenso de Washington, a Amartya Sen, que es un poco la cabeza pensante que está detrás de los informes de desarrollo humano, y a un economista crítico francés importante, Jean-Paul Fitoussi. Y estos tres escribieron un libro que se ha traducido al castellano con el título de Medir nuestras vidas, las limitaciones del PIB como indicador de progreso. Con que pongan cualquiera de estos datos en Google, enseguida les va a salir la referencia. Es un libro que además se ha publicado low cost y viene un relato enorme de los temas que hay detrás de esta pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que pienso que va muy directamente relacionada con la exposición del profesor Francisco, y es cuáles serían las estrategias para generar transiciones hacia la sostenibilidad ambiental en los territorios. Bien, estrategia, lo primero y más importante, trabajar con la gente, trabajar con los actores y avanzar en un desarrollo institucional que permita la participación efectiva de la ciudadanía y de los actores clave. Es decir, avanzar a una democracia participativa. Lo hemos visto en la crisis sanitaria, lo hemos visto en las iniciativas de desarrollo territorial. Siempre, a mí cuando me preguntan, digo, lo primero que hay que hacer es crear eso que han llamado eufemísticamente los sociólogos capital social, redes, confianza. Eso es lo primero. ¿Para qué? Para que precisamente sobre esos acuerdos y alianzas básicas se pueda hacer un diagnóstico participativo del territorio desde el punto de vista ambiental. La pregunta es estrategia para generar las transiciones hacia la sostenibilidad ambiental en los territorios. Hay que ver cuáles son las limitaciones que tienen los procesos productivos, la biodiversidad local, el patrimonio natural y cultural, el modelo productivo y energético, los impactos que genera. Bueno, y ahí es muy importante la presencia de eso que llamamos el sector de conocimiento, es decir, el conjunto de universidades, de institutos profesionales, de centros
de investigación han visto que en la pandemia todo el mundo se refería a necesitamos la opinión de los científicos. No queremos escuchar a los de siempre, a los que están en las tertulias, diciendo siempre las mismas cosas. Que vengan la gente que sepa de los temas. Bueno, pues el sector de conocimiento, los programas de asesoramiento tecnológico con el sector institucional, político, ciudadano, el conjunto de actores clave. Ese diagnóstico debería llevar a algunos consensos. Y aquí estaríamos en una tercera fase de la elaboración de la estrategia, que es la concienciación y la elaboración de alianzas con actores clave. Las empresas de todo tipo, incluidas las empresas de carácter informal, ya vemos la importancia que tiene, incluidas desde luego las micro, las pequeñas empresas, las mujeres empresarias, las cooperativas locales, la ciudadanía. Es decir, esto es un tema de todo el mundo. No podemos seguir solo las indicaciones de los grandes lobbies que tienen las grandes empresas. El sector financiero. Hoy día el problema que tenemos es una desregulación financiera que lleva a ser hasta 120 veces más en volumen que la economía real. Necesitamos algo parecido a lo que Jeremy Rifkin recientemente ha llamado como un New Deal verde a nivel global. Green New Deal global. Yo creo que es una obra que todo el mundo interesado en los temas de desarrollo tiene que leer. Y si no leyó La Tercera Revolución Industrial del mismo Jeremy Rifkin, la tiene que volver a leer. Y si no la leyó, la tiene que leer. Es decir, hay un autocompromiso de conocimiento, porque hemos vivido en un desconocimiento y manipulación importantes, buscado, creado, desde la obsolescencia programada hasta la negatividad, los fake news. Es decir, hay que, como parte de un sector de conocimiento con algunas ventajas, hay que asumir ese compromiso para poder, de esa manera, con esas alianzas, pasar a una elaboración de estrategias. Termino entonces diciendo, me parece que lo importante es empezar por lo primero. Lo primero son las necesidades no satisfechas esenciales, es decir, los bienes y servicios y las infraestructuras vinculadas a lo que se llama la economía fundamental, la economía esencial. Y bueno, y en el camino tenemos prácticas que están funcionando, la economía circular, que la llevan adelante grandes grupos, más inteligentes que aquellos que solo buscan el beneficio, aquellos que tienen por lo menos una visión prospectiva de carácter estratégico, está llena de normas. El avance tecnológico ambiental, las alianzas municipales para enfrentar el cambio climático. Yo recibo casi diariamente de una asociación, de una red de alianzas municipales, programas en los cuales están avanzando en algunos de estos elementos de la estrategia. Es decir, hoy día tenemos instrumentos para buscar. Usted se pone a buscar, pero tiene que tener las ganas de ponerse a buscar. Si no las tiene, estamos dados, ¿no? Y hay todo un enfoque territorial que se está proponiendo desde FAO para que los sistemas productivos agroalimentarios hagan frente a esta agricultura de gran escala que en realidad tampoco está siendo capaz de solucionar el hambre. Es decir, enfoque territorial, alianzas municipales, economía circular, son prácticas sostenibles, las cuales también se puede aprender de aquello que se está haciendo en otros lugares. Muy bien, gracias. Yo quisiera completar la pregunta, porque ha llegado otra que tiene más o menos, va en el mismo sentido, y es la siguiente. ¿Cómo pensar en que desde lo local, desde las pequeñas regiones, se puede avanzar hacia la sostenibilidad ambiental, justamente, visto desde la base? Eso es complementario de lo que el profesor Albuquerque acaba de decir. Entonces, por eso le pregunto nuevamente y luego quisiera que el profesor Juan Carlos nos pusiera su punto de vista sobre estas preguntas. Mira, en lo local está lo que en lo global es lo más general. Dice Subirats, uno de los mejores pensadores en evaluación de políticas públicas, que luego recientemente está trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona, que en realidad
lo que necesitamos es alimentos, vestidos, vivienda, agua potable, electricidad, es decir, y todo el mundo es eso. Es decir, luego lo local es lo más global, dice él. Sí, y por tanto, en el diagnóstico ambiental de cómo es que se están haciendo las cosas que se pueden hacer mejor, se tiene que empezar por ahí, pero eso requiere ganas. También confianza generada en la discusión con los actores. Ponerse de acuerdo en buscar estrategias para hacer un tipo de mejora, no voy a llamar ni crecimiento, sino un tipo de mejora de las condiciones de vida, requiere afectar estos temas esenciales de la economía y de la vida en sociedad, del consumo colectivo, del consumo individual. Y eso requiere, por tanto, empezar desde donde va a realizarse, lo ha llamado Carlos, la localización de. Es decir, estamos demasiado metidos en indicadores promedio de nivel nacional. Sin embargo, no nos dicen nada de luego qué ocurre en un lugar o en otro. No es lo mismo lo que ocurra en Girona, lo que ocurra en otro departamento. Y por tanto necesitamos esa movilización global colectiva desde lo local para poder avanzar en algún tipo de camino que recoja estos aspectos de la estrategia a la cual me he referido antes a nivel más general. Bueno, muchas gracias. Profesor Juan Carlos, no sé si quiere hacer algún comentario sobre estas dos preguntas. Bueno, podía comentar, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado antes. Solamente voy a hacer algún comentario breve, como la cuestión de la participación, ¿no? La cuestión de la participación a la hora de diseñar la estrategia, pues, es fundamental. El problema muchas veces cuando se participa es que esas ganas que decía Francisco Alburquerque que hay que tener, ganas por tener un proyecto común. Muchas veces cuando se va a una concertación estratégica, en lugar de tener del resultado, tener un proyecto común, se producen muchas veces sumas de intereses particulares que son parciales y dificultan el resultado final, ¿no? Eso es, digamos, un problema o una dificultad de estos procesos de planificación. Y en ese sentido, desde el punto de vista más local, en esa transición hacia la sostenibilidad, pues se están llevando a cabo muchas iniciativas, como por ejemplo los procesos de peatonalización de los centros de las ciudades, la intensificación de uso o el inicio de uso de algunos medios de transporte mucho más sostenibles, como la bicicleta, que se está extendiendo en algunas de las ciudades españolas, donde prácticamente no se veía antes, hace unos años. La movilidad más sostenible, movilidad con mayor reducción de utilización del vehículo, etcétera, ¿no? Y hay también nuevas pautas de consumo, como había ahí hecho referencia antes. Esta idea de las cadenas cortas, el aprovechamiento muchas veces de iniciativas como los huertos urbanos para personas mayores o personas que tienen tiempo libre y que comparten esa actividad. Es decir, hay una serie de iniciativas más allá de la utilización de las energías renovables y la idea esa que ha comentado Francisco Alburquerque, que es muy importante porque afecta a toda la industria, ¿no? Esa idea de la economía circular y que afecta también al consumo de las ciudades y al aprovechamiento de los residuos. Es decir, que sí que se está trabajando mucho en ese campo y desde luego yo creo que ahí es donde hay una tarea ingente por hacer que el círculo de esa economía circular deje los menores residuos posibles, porque efectivamente el proceso, los recursos son finitos y si los pocos recursos que tenemos o los muchos recursos que tenemos los malgastamos y además no hacemos que sean utilizables en el futuro, pues es algo que nos debe preocupar. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, hay una pregunta que tiene que ver con el título del libro. Dice, el libro se llama Globalización y Desarrollo de los Territorios. ¿Qué es territorialidad? Juan Carlos, ¿cómo nos definirías territorialidad?
territorialidad, desde el punto de vista en el que nosotros manejamos el concepto, vemos el territorio como un actor del desarrollo. Es decir, no lo vemos de manera pasiva, es decir, no como un soporte de la actividad económica, sino como un conjunto de elementos que tienen que ver más con el factor humano, además desde luego con las cuestiones geográficas, también culturales, económicas, sociales, políticas, etc. Es decir, un conjunto de elementos que definen la vida de la persona en el lugar donde vive. Por eso incluso hay algunos de los autores que habla de políticas situadas en un lugar, en un sitio, es decir, territorialidad en el sentido de que el territorio juega un papel actor de su propio desarrollo dentro de un conjunto o de un sistema de territorios, sean rurales o urbanos, que podemos llamar de ciudades o de centros o de pueblos, donde se produce una competencia y donde lo que se busca es el desarrollo humano. Muchas gracias. No sé si Francisco quiere agregar algo a este respecto. No, estoy de acuerdo con Juan Carlos. Territorio no es solo geografía, espacio abstracto, como se dice en el PIB o en la cantidad promedio estadística, sino que es la organización social de la gente desde sus propios ámbitos de vida. Y esto es fundamental, y mientras eso no exista, estarán decidiendo por nosotros. Y si lo hacemos delegando cada 4 años para luego que nos olviden de nuevo, no hemos avanzado mucho. El aprendizaje es, tenemos que participar. Pero primero tenemos que organizarnos. Esa organización social es una matriz a la que llamamos territorio, en el enfoque del desarrollo local. Muchas gracias. Quisiera aprovechar que ustedes vienen también de otro país distinto a los latinoamericanos, pero que conocen América Latina, y entonces transmitirles la siguiente pregunta. Dice, muchos de los desarrollos teóricos que explican el impacto de la globalización en las regiones tienen como fundamento empírico al norte global. ¿Cómo podemos hacer el conocimiento que producimos desde Latinoamérica más visible? Necesitamos una línea especial de estudio con base en Latinoamérica. En fin, ¿cómo hacer para proyectar esto? ¿Y tiene sentido pensar en proyectarlo o no? Entonces, ya que tenemos aquí, profesor Alburquerque, por favor. Sí, cuando yo me fui a trabajar a la CEPAL, me fui guiado por ese mismo impulso. Lo más lúcido que yo había llegado a estudiar en la Facultad de Economía era Keynes, posiblemente el mejor economista del siglo XX. No sé si exagero, pero me parecía que era una versión europea, una versión occidental. Y sin embargo empezaban ya a llegarme algunos libros de autores latinoamericanos que estaban justo con el impulso de Previs en la CEPAL o Celso Furtado en Brasil, que también trabajaba en parte de la CEPAL, buscaba y tenían la misma idea. De hecho, Previs escribe un libro sobre la teoría general de Keynes, en la cual trata de precisamente poner que aquello no era sino una parte de la teoría, que faltaba la parte elaborada en América Latina. De ahí surgirá luego las distintas variantes del estructuralismo latinoamericano como un mundo en el cual hubo distintas interpretaciones, unas más marxistas, otras menos, otras más estructuralistas, pero hay una visión latinoamericana. Y hay una visión latinoamericana que afortunadamente ha bañado los enfoques del desarrollo en Europa. Yo recuerdo formar parte en la facultad del comité de recepción de aquellos exiliados chilenos, argentinos y uruguayos que venían a Europa huyendo de las dictaduras militares y que nos trajeron esas interpretaciones más latinoamericanas. Osvaldo Zuncker, Pedro Paz, tuvieron un libro magnífico sobre la teoría del subdesarrollo y el desarrollo latinoamericano. Se conocen y han puesto en pie estudios del desarrollo. La primera facultad que establece en España una especialización en desarrollo, en la facultad donde yo trabajaba de profesor, son aquellos autores latinoamericanos los que ponen las piezas que nos permitieron luego
a los profesores no numerarios es reclamar estudios de desarrollo, porque si no estábamos presos de una interpretación que la mejor era la keynesiana, pero todavía teníamos interpretaciones con el óptimo de Pareto, y te aburrías con las interpretaciones neoclásicas, marginalistas. Estamos presos de un verso, como dicen los argentinos, que tenía mucho que decir. Pero sí, llamo la atención de que hay interpretación latinoamericana y hay autores latinoamericanos bien importantes. Eso me llevó a trabajar 3 años en la CEPAL, que luego acabé dedicándome a los temas que me sugirieron mis maestros, entre ellos Sergio Bossier, que me dijo: tú deberías trabajar en un tema que aquí es menos conocido, que es el tema del desarrollo regional y desarrollo territorial. Muy bien, muchas gracias. Juan Carlos, ¿qué responderías a la pregunta? No, yo evidentemente conozco mucho menos América Latina que Francisco Alburquerque, pero sí que diré que el libro precisamente tiene un capítulo que aborda esa cuestión de la innovación, porque me parece que la pregunta hacía tenía una especial en la innovación desde América Latina, ¿no? Si no he entendido mal. Sí, tiene que ver un poco sobre cómo hacer que el pensamiento latinoamericano permee un poco más el pensamiento general y cómo evitar que seamos, digamos, sumidos dentro del pensamiento global. Bien, pues precisamente el último capítulo del libro habla de la democratización del conocimiento en América Latina. Entonces yo creo que es un elemento fundamental que el conocimiento se extienda de manera general, no solamente en el ámbito de la teoría económica, sino también el conocimiento aplicado, ¿no? El conocimiento aplicado a la innovación para que los sistemas productivos locales pues, puedan ser competitivos, no ya, digamos, ya en los mercados locales, sino en las propias ciudades, es decir, no sean barridos por una tecnología que no se pueda incorporar a los sistemas de pequeñas empresas, que no queden obsoletas. Es decir, esa democratización del conocimiento a la que se refiere Pilar Pérez en el capítulo 16 y que se apoya también en un factor fundamental, que es la juventud promedio que América Latina tiene en comparación con, por ejemplo, los países europeos, es un factor a mi juicio relevante para que los procesos de innovación, los procesos de conocimiento sean un factor destacado, un impulso para los procesos de desarrollo en América Latina. Al menos eso es lo que defiende Pilar Pérez en el último capítulo del libro. Gracias. Entonces, sigamos, profesor, con una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué referentes encontramos hoy en día de procesos desde lo local, desde los territorios, que involucren el componente de innovación y crecimiento que pudiera plantearse como diferente o como alternativa al modelo dominante hoy en día? Hay la posibilidad, repito, desde abajo, desde los territorios, desde lo local, hay la posibilidad de plantear componentes innovadores y de conocimiento que, de acuerdo, que estén en capacidad de alguna manera de ir poco a poco reemplazando al modelo dominante, no sé si reemplazando es la palabra, pero que poco a poco, digamos, vayan permeando ese modelo y quizás transformándolo. No solo es una posibilidad, sino es una necesidad. Ahora, si no te pones a hacerlo, si no eres consciente de que tienes que avanzar en ello, no vas a llegar nunca. Quizás tú tengas algo que añadir, además de tu papel ahora de mandarnos las preguntas. Esa posiblemente llevaría de tu parte a alguna reflexión lúcida. Pero yo digo que me parece que la persona que hace ese tipo de preguntas, que lo veo mucho en estas videoconferencias, la gente siempre trata de buscar dónde hay algo para imitar, en vez de, quizás porque en la enseñanza no insistimos suficientemente en la importancia de crear, pero cuando esto es algo tan necesario,
que hay que incorporarlo en la innovación, hay que intentarlo. La innovación no es algo que está en un lado y nosotros la podemos copiar. Eso era, antes se decía, tiene que haber un sistema de ciencia y tecnología, que son los que escriben papers que además están en inglés y que luego la mayoría no lee, y por tanto se queda en el pequeño círculo. No, ahora el enfoque predominante de la innovación se llama interactivo. Lo más importante es que haya alianzas entre el sector de conocimiento codificado, aquellos que leen libros, que escriben papers, que los leen, que no los divulgan más allá del idioma británico, porque son las reglas para poder ascender profesionalmente, malditas reglas, y el sector no codificado, tácito o contextual, aquella gente que no escribe, no sabe hacer cosas. Que las sabe hacer, las ha aprendido en la práctica. Yo no soy cocinero profesional, pero me ocupo de la cocina en mi casa. Y te puedo decir que yo soy capaz de hacer una paella, una tortilla, porque me lo enseñó mi madre, que tampoco lo escribía, me lo escribió, todavía lo conservo. Es decir, hay un conocimiento contextual que está en los territorios, que si no te aproximas a ellos y te juntas con ellos para ver cómo solucionas problemas, no aflora. Es decir, la innovación es un enfoque interactivo y, por tanto, eminentemente territorial. Ahora, si los territorios no están organizados, sino lo que hay son gente que, bueno, mira, a ver dónde hay algo, a ver si nos llega, a ver si llega la vacuna. En la llamada gripe española de 1918, la vacuna tardó 3 años. Todos los días, no, ya la tenemos, ya. Por favor, si hay que innovar, pongámonos a ello. Y a lo largo con la alianza entre todos, iremos avanzando y sobre todo lo haremos contextualizando. Muy bien, gracias. No sé, Juan Carlos, si quieres hacer un comentario adicional. Sí, un comentario, vamos, no es complementar, sino continuar en la misma línea que dice Francisco Alburquerque, efectivamente, ¿no? La idea, además, yo creo que él lo ha comentado antes, la idea de los sistemas regionales de innovación, que es esto que estamos hablando aquí, es decir, que combinen los diferentes elementos que tiene el territorio, las universidades, las empresas, que los alumnos hagan prácticas en las empresas, que haya doctorados, por ejemplo, que se puedan llevar a cabo en las empresas en colaboración con la universidad. Es decir, de la cooperación de los actores en el territorio, pues surge el proceso de innovación, de la cooperación entre las empresas, unos que trabajan con otros. Evidentemente, hay que tener disposición a colaborar, es decir, para crear, por ejemplo, un centro tecnológico, las empresas tienen que colaborar a la hora de ponerlo en marcha y tienen que tener también la administración pública interés para financiar, para complementar. Es decir, yo creo que la idea es poner a funcionar el conocimiento que hay en el territorio en la actividad productiva desde el punto de vista académico como desde el punto de vista productivo, es decir, lo que se hace a diario, ese conocimiento contextual, como decía Francisco Alburquerque o Tácito, y que se puede generar. Esa al menos es la experiencia que se viene llevando a cabo en Europa, pero no tiene por qué ser la única. Por lo tanto, cada territorio puede poner en juego su elemento y se puede aportar alguna idea que favorezca o que mejore el estado actual de la cuestión, sin duda. Perfecto, muchas gracias. Tenemos más preguntas. Entonces, voy a presentar rápidamente la siguiente. ¿Qué se entiende por cambios institucionales en el territorio a partir de las transformaciones globales y locales? Entonces, si quiere, profesor Juan Carlos, ¿qué entendemos por cambios institucionales en el territorio a partir de transformaciones globales y locales? Vamos a ver, los cambios institucionales son esto que acabamos de contar hace un momento, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un conjunto de normas, de reglas, de comportamiento que lleva a cabo y que en un momento determinado dejan de servir o dejan de ser útiles para generar renta, para generar desarrollo, para dar empleo a los jóvenes, entonces necesita un cambio que puede ser un cambio de comportamiento, crear un acuerdo nuevo, puede ser una norma escrita,
Y entonces eso es un cambio institucional, es decir, un cambio en la manera de hacer las cosas, en la manera de comportarse. Hay cambios institucionales, evidentemente los cambios institucionales pueden ser muy largos, de muy largo recorrido, pueden ser de cientos de años, o hay cambios institucionales que son más breves, ¿no? Que se tienen que ver con los acuerdos. Es decir, esto que estamos hablando, por ejemplo, de llevar a cabo una estrategia de desarrollo local participativa y que eso cale en la población local y que se pongan en marcha, pues eso es un cambio institucional, de no hacerlo a hacerlo, ¿no? No sé si contesto. Sí, muchas gracias, profesor Francisco. Bueno, pondré algunos ejemplos. El proceso de descentralización y pasar a donde están más cerca los problemas, los actores, la identificación de los mismos, es parte de un cambio institucional que se viene haciendo lentamente, como señala Juan Carlos, en América Latina, luchando contra lo que fue otra de las malditas herencias de la colonización hispano-portuguesa. La descentralización, que es en el fondo el traspasar recursos, competencias, capacidades a los niveles más cercanos a la ciudadanía, los niveles regionales, departamentales, provinciales y locales. El que además esos gobiernos sean capaces de abrir espacios para encontrar acuerdos, discutir los temas, es distinto a mandar. Una cosa es gobernar de manera vertical y autoritaria, que es lo habitual, y otra cosa es lo que llamamos también más, no sé si suficientemente claro, la gobernanza democrática y participativa. Es decir, el cogobernar, el participar de manera conjunta en la discusión de los temas. Todo esto es un profundo conjunto de cambios institucionales, cualquier escalón que están en ellos van en el camino de lo trascendente, que es recuperar instancias de decisión a través de recuperar instancias de poder, que en su momento fue arrebatado por instancias verticales y autoritarias. Muchas gracias. Hay una pregunta que voy a transformar un poquitito. Dice lo siguiente, es si creen ustedes que desde lo local, desde los territorios, se están generando actualmente transformaciones que sean capaces, mediante la innovación y nuevos conocimientos, de plantear alternativas al modelo dominante, o si eso simplemente va a venir desde arriba o de una gran movilización gigantesca, o si realmente desde las bases locales eso puede estar surgiendo y hay esa alternativa, esa posibilidad. Francisco, por favor. Hay asociaciones municipales que frente a la crisis climática están tomando decisiones más rápido, con mayor contundencia que lo hacen los gobiernos nacionales, que hacen, como decimos nosotros en Andalucía, nada y menos. Es decir, y además ahora, la pandemia, menos todavía. Es decir, es cierto que desde los niveles más cercanos a la ciudadanía, donde ahí están los reclamos más claramente, se pueden alcanzar niveles de acuerdo en el buen sentido de avanzar para enfrentar la crisis climática. Ahora bien, que eso todavía no supone un poder suficiente para llenar la escena es obvio. Por eso yo insisto, en otro y planteémonos qué hacemos nosotros, porque de eso se trata. Sí, ¿qué es lo que en tu municipio, en tu región, tú estás colaborando, ya sea como un actor colectivo desde el sector de conocimiento o como estudiante o como joven, o es que a ti no te preocupa? ¿O solo te preocupa saber cómo es que otros nos van a salvar? Una regla de oro del desarrollo territorial es que, bueno, hay varias. Yo suelo decir, la primera, vengan llorados, no vengan solo a contarnos las penas. Sean capaces de construir ese impulso en algo propositivo. Segundo,
no espere que vengan de arriba a solucionar los temas que dependen esencialmente de ustedes. Y hasta que no se construyan alianzas suficientemente grandes como para hacer doblar el brazo a los de arriba, no vamos a poder seguir avanzando demasiado. Pero que se avanza como se avanza, es claro que depende de que ustedes se involucren. Yo no estoy aquí dedicando 2 horas reconfinado en un lugar de la Sierra de Guadarrama de Madrid para escuchar que hay gente que se está pensando a ver cuándo nos van a solucionar los temas. No, estoy aquí para decir, oiga, es que yo creo que depende mucho de lo que nosotros hagamos. Carlos, Juan Carlos, Roger y yo estamos tratando de decirle, es más importante que el libro. El libro nos vale para decir, que además lo escribimos antes incluso de la llegada de la pandemia, hemos sido honestos diciéndole, probablemente encontrarán confluencias, pero también no confluencias, contradicciones, porque todo esto es un proceso abierto, pero en el cual hace falta que ustedes hagan su aporte. Y su aporte no consiste únicamente en llorar o en mirar hacia arriba a ver cómo le van a hacer todos los temas. Tienen que mirar hacia adentro, hacia ustedes mismos. Además están en la fase de aprendizaje intelectual en una universidad que es para que ustedes salgan con muchas más dudas de aquellas con las que entraron, porque solo así van a seguir pensando libremente. Muchas gracias, profesor Juan Carlos. ¿Algún comentario al respecto, por favor? Quiero añadir algo por participar de la discusión, pero bueno, básicamente nosotros, pues ya sabéis que utilizamos la palabra iniciativas locales de desarrollo, es decir, que de hecho cuando hablamos de desarrollo local, es decir, esto no se le ha ocurrido a alguien en un despacho, es decir, ha visto lo que sucede, es decir, que existe. Es decir, que estas iniciativas locales de desarrollo existen en todas partes del mundo. Como dice Francisco Alburquerque, surgen iniciativas porque hay emprendimiento, hay colaboraciones, es decir, esa alternativa ya está. O sea, nosotros no es que la planteemos desde un punto de vista teórico, sino que la vemos en la realidad, hay ejemplos en todas partes del mundo, en la mayoría de los países del mundo, en África, en Europa, los ejemplos paradigmáticos que surgieron en la década de los 70 en Europa y famosos distritos industriales, pues todo eso es de carácter espontáneo, ¿no? Es decir, que básicamente, ¿y por qué es espontáneo? Porque surge del territorio, surge de acuerdos y surgen de emprendedores que tienen ganas de hacer cosas, que se ponen de acuerdo con el paso del tiempo, seguramente no por un motivo altruista, sino buscando su propio interés. Pero el interés individual, cuando se ponen a hablar entre varios, puede ser el interés, parte del interés social, es decir, que en mecanismos de colaboración, acuerdos, fomento de la innovación, todo esto que nosotros estamos hablando es porque existe en la realidad, ha sucedido y por tanto es un camino, no sé si alternativo, pero es un camino real que se puede hacer, que se puede por tanto recorrer, no porque lo digamos nosotros, sino porque existe en la realidad. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que el tiempo se nos está acabando, si no se acabó ya. Entonces, nos quedan unas preguntas y les pedimos el favor a quienes las formularon de excusarnos, simplemente porque ya nos toca cancelar la sesión. Para los profesores Juan Carlos Rodríguez y Francisca Alburquerque, no nos queda más sino agradecerles todos los valiosos aportes que nos han dado en la sesión de hoy y entonces esperar que podamos contar con nuevos aportes de su parte en otras ocasiones. Entonces, de nuevo, bienvenidos, muy agradecidos y hasta muy pronto. Para todos los asistentes también, muchas gracias por habernos acompañado en la sesión de hoy. Carlos, ¿Sí? Dime, una cosa, solo un segundo. Yo claro. Quisiera pedir disculpas porque yo soy demasiado vehemente, pero no es que esté enfadado, ni enfadado con nadie. Yo agradezco todas las preguntas, pero mis respuestas son vehementes porque yo le pongo mucho de mi parte, del corazón, de los valores, del momento histórico, entiéndanme, yo soy así.
no soy, como dicen en Argentina, un pecho frío, no soy capaz de leer una cosa, sino que, disculpen si molesté a alguien, pero excúsenme porque, bueno, vino aquel andaluz que era bien vehemente, le ponía ganas al tema. Son aspectos que no controlo y que en el fondo no quiero controlar. Perdón, Francisco, pero yo creo que los que tienen que excusarse son los profesores que hablan en voz plana, monótona y finalmente uno se duerme mientras están hablando. Una presentación como la tuya es dinámica, interesante y efectivamente creo que lleva a la gente a reflexionar sobre los temas que están planteando. Por el contrario, agradecemos que sea activa, dinámica, interesante y no simplemente plana y aburridora. Muchas gracias. Carlos, están preguntando que dónde se puede adquirir el libro. Juan Carlos. Bueno, el libro estará, vamos a ver, el libro está en las librerías desde el día 3 de septiembre, según nos ha dicho la editorial Pirámide. Lo que no sé es si esa fecha se refiere a España o se refiere a todo el ámbito de habla en español, ¿no? Por tanto, debe estar en librería. Desde luego está en internet, es decir, se puede comprar también una edición digital y en papel. Por tanto, yo esta tarde, porque me han preguntado también cuál era el precio y tal, unos compañeros, he entrado y digamos que se venden las librerías por internet y supongo, evidentemente, en mi casa, o sea, en mi pueblo, está en las librerías físicas, que es donde a mí me gusta comprarlo, en la librería tradicional, en donde hablas con el librero, pero bueno, para todos los gustos hay formatos del libro, edición digital y edición en papel. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. A vosotros, muchas gracias a vosotros por la oportunidad. ¿Hay alguna otra cosa pendiente, Roger? No, señor. Muy bien. Entonces, de nuevo les agradecemos a nuestros expositores por sus excelentes presentaciones, comentarios y esperamos tenerlos pronto con nosotros. Para todos los asistentes, de nuevo, muchas gracias por su compañía y sus aportes en las preguntas y no se excusan aquellos cuyas preguntas no alcanzaron a ser respondidas. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego.